Ampliar tus horizontes mentales, desafiando tu vida espiritual, nos llevarán más allá de lo convencional. Acompáñame en cada episodio mientras exploramos juntos las profundidades de la mente, el alma y el espíritu, desentrañando los secretos de la transformación personal. Hola, soy Eduardo Ropart, psicólogo, teólogo e investigador del comportamiento humano, y esta es Percepción Diferente, dejando una huella en la humanidad. Bienvenidos. La ansiedad y la depresión, el análisis desde el miedo, que produce dudas, desde la culpa y desde el deseo no cumplido. Venimos tratando este tema en episodios anteriores y vamos a ahondar en cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos del miedo, hablamos de una emoción natural que nos protege del peligro, pero cuando se convierte en una especie de sensación de alerta, yo siempre le hablo a esto como los pánicos, como las alarmas. Cuando usted pasa por un lugar y se enciende la luz y de pronto si intenta entrar o moverse puede sonar una alarma, de esa manera es el miedo, le hace una advertencia al ser humano que algo está pasando. Recordemos que el miedo no tiene inteligencia. El miedo tiene información. Entonces el miedo puede estar desde los primeros años vinculado a las primarias sensaciones de sentirse uno solo. Por ejemplo, el primer miedo que tiene un ser humano es a estar a oscuras, porque siente que no tiene quien lo protege, no siente esa protección y generalmente los niños buscan el abrazo de sus padres para protegerse de esa sensación llamada miedo. Ellos no saben qué es miedo, pero le han dicho que es miedo porque los papás dicen no sientas miedo que aquí estamos contigo. Entonces nos ponemos a pensar y a decir, bueno, el miedo, ¿qué hace en la vida de la persona? Bueno, el miedo produce unas sensaciones de alerta, de peligro, es decir, que neurológicamente hace que los neurotransmisores produzcan más bioquímica cerebral. Eso a nivel neurológico. Esto hace unas alertas, unos impactos sobre los sistemas principales. El primero, el sistema nervioso. El segundo, el sistema cardíaco, por eso uno siente que le salta el corazón. El siguiente, el sistema respiratorio. Hay gente que empieza a tener crisis de pánico y le falta la respiración. El otro sistema, el sistema hepático, entonces empieza a funcionar el sistema digestivo de manera inadecuada. Hay personas que empiezan a sentir dolores muy fuertes de estómagos y sensaciones, obviamente, de tener que ir al baño, de tener que vomitar incluso. Las sensaciones son muy desagradables y obviamente este tipo de síntomas es producto del impacto a nivel neurológico y obviamente que descarga sobre los sistemas principales. Algunos pueden tener hasta ciertas parálisis físicas y obviamente ya otro tipo de desórdenes de comportamiento. Mira todo lo que hace el miedo. Ahora, ¿el miedo es imaginario? No siempre. Puede haber miedos muy reales. Yo tengo miedo de cruzarme la avenida cuando el semáforo está en verde para los autos. Entonces yo tengo miedo que me atropelle un auto y ese miedo me protege. Pero si cuando está la luz en rojo para los autos y en verde para mí y me paralizo porque no puedo del miedo, ese miedo ya no es natural y no se puede volver normal. Entonces, cuando el miedo pasa de varias horas en el individuo después de un episodio, o tiene miedo porque siente una amenaza permanente de cualquier índole, por ejemplo, en las relaciones, cuando las relaciones no están bien, las sensaciones de divorciémonos, de te voy a dejar, de yo no voy a seguir así, de yo no me aguanto, ese miedo empieza a producir una alteración y una decisión interna emocional de defensa. El miedo se defiende o agrediendo por miedo al abandono o huyendo o evadiendo el tema. No quiero hablar de eso, ¿sí? O si me quieres dejar, vete porque igual sin ti seré feliz. Entonces, las manifestaciones de miedo o las manifestaciones de agresión o de huida son parte de esa expresión de defensa. Pero volviendo al concepto que produce ansiedad, porque la ansiedad es la que va a recibir todo el miedo. Recordemos muy bien que los estados de ansiedad es precisamente las alertas, es la velocidad de ese miedo no permitida en la autopista de la mente y que puede generar unos conflictos muy fuertes. Bien, cuando nosotros revolvemos, no resolvemos. Cuando el miedo se revuelve con dolor, cuando el miedo se revuelve con tristeza, y hablemos de ellas. La tristeza es la voz de la pérdida, entonces el miedo es una alarma y la tristeza es una pérdida.
Cuando yo he tenido una pérdida y vuelvo y sospecho que va a haber otra pérdida, inmediatamente se conjugan las dos. La tristeza de haber perdido antes y el miedo de volver a perder. Eso me causa la sensación de dolor. Hay personas que viven con un dolor crónico mental y eso produce migrañas, tumores, problemas digestivos, problemas del movimiento y una gran cantidad de situaciones que seguramente los médicos, los encargados de este tema, pueden explicarle mejor a un paciente cuando ha estado en estas alteraciones de crisis de miedo unido con la tristeza y elaboración o la necesidad de elaborar un duelo. Volver a sentir lo mismo que un día sentiste, entras en pánico. Por eso la crisis de ansiedad es la respuesta manifiesta de orden emocional, de orden fisiológico y de orden psicológico. Entendamos muy bien que si el miedo se trata, desaparece la ansiedad. Así de claro. Muchas personas tratan la sintomatología de la ansiedad y por supuesto que hay que tratarla porque la persona está en crisis. Entonces hay que hacer respiración, hay que hacer una serie de terapias breves para ayudar al paciente a disminuir en lo posible esa sensación tan desagradable de la ansiedad. Que a propósito, nadie se ha muerto de ansiedad, pero uno siente que se está muriendo cuando le da ansiedad. Uno siente, incluso muchas personas desean morir, desean y algunos llegan a tener ideaciones suicidas y lamentablemente algunos lo logran. Porque precisamente una de las crisis de ansiedad es sentirse con la impotencia y la desesperación y obviamente llegar a un punto de no querer existir. Por eso es tan importante entender qué la causa, para que no solamente estemos atendiendo diagnósticos, pronósticos y síntomas, sino raíces. En, en un momento de mi vida encontré un escrito que cambió mi manera de pensar frente a las situaciones. Y es que si yo quiero resolver casi cualquier problema, no solamente la solución está en lo que yo sé que es la solución. Por ejemplo, si tengo un problema de perdón, pues perdona, esa es la solución. Es muy fácil, pero el problema es que no solamente no he perdonado, sino que no quiero perdonar o no encuentro cómo perdonar. Entonces, el perdón ya tiene dos problemas, que necesita perdonar y el otro problema es que no deseo perdonar o no siento perdonar. Entonces, la solución yo la sé. Perdonar es muy sencillo, muy obvio, pero la solución no está en la solución está en la raíz que lo causó. Y cuando yo siento que no puedo perdonar porque todas las veces que perdoné volvieron a hacerme lo mismo, pues yo ya tengo un miedo, tengo una prevención y tengo una crisis de ansiedad y no quiero perdonar. Si yo resuelvo las situaciones desde la raíz, como dice la misma palabra de Dios, si el hacha no se pone a la raíz del árbol, pues no, obviamente no se corta el malestar, no se corta realmente lo que está produciendo esta situación. La solución no está en que me pase la ansiedad, la solución está en que yo encuentre qué la produce, porque si no se me va a volver un ciclo repetitivo. Y recuerde muy bien que la ansiedad es una causa de los problemas de salud mental. Y aquí en este episodio, en este programa, siempre estamos buscando crear hábitos diarios de salud mental. Por eso un buen hábito diario es reconoce tus miedos. Papel y lápiz, siéntate allí y empiezas a decir, bueno, de niño, ¿yo qué miedo tenía? Entonces yo le voy a contar un miedo que yo tenía. Resulta que mi mamá me protegía mucho, me consentía mucho, mi padre también y mis hermanos. Entonces, cuando fueron a dejarme en el colegio, a mí no me dijeron que ellos volvían después, sino entra al colegio y los cuadernos que olían sabroso, los lápices, los niños nuevos, el uniforme, era lo que más generaba expectativa, pero lo que yo interpretaba, y lo hice ya de adulto, era que me estaban abandonando y yo no sabía que iban a volver. Lo que sentía era una profunda sensación de abandono y empezaba a sentir un miedo. Entonces, en mi caso, que lo estoy narrando, me senté un día y dije, tengo miedo a que me abandonen, porque a mí no me dijeron que volvían, a mí simplemente me dejaron. Entonces fue una experiencia traumática que con el tiempo vengo a entender que tengo miedo a que alguien me diga me voy, porque yo interpreto inconscientemente que no va a volver. Y el no va a volver significa que no me va a proteger, o que no me va a querer, o que no me va a dar. Bueno, ya en la edad adulta hay otras interpretaciones, pero tienes que sentarte con tu papel y tu lápiz y decir, ¿cuáles son mis primarios miedos? Al abandono, te narro esa que, por ejemplo, tuve yo de niño. Miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo
a tener y no tener, ¿sí? Porque muchas veces hay personas que tienen, por ejemplo, tuvieron sus dos padres hasta los 9 años y a los 9 años se divorciaron y ya no tienen. Entonces tienen un miedo a las separaciones, a las pérdidas. Identifica tus miedos, porque cuando identificas tus miedos pasa algo muy importante. Los puedes anotar y yo te aconsejo que saques una silueta de un niño y empieces a rellenarla con tus miedos. Y esos miedos empiezas a analizarlos y empiezas a decirles, miedo, te vas de mi vida, yo no quiero sentirte más dentro de mí. Y si eres una persona espiritual, coloca tu mano sobre esa silueta de ese niño, de esa niña, y le dices, vas a sanar en el nombre de Jesús. Y estos miedos van a cambiar por palabras de protección y puedes hacerla con la palabra de Dios. O puedes hacerla también con tus propias declaraciones en decir, yo tengo la tranquilidad de estar solo. Tengo la bendición de poder vivir mi soledad con tranquilidad. Ahora, el miedo va a causar muchas veces unos registros que hablábamos desde niños hasta la edad adulta, creando sensaciones muchas veces de miedo al fracaso, a que las cosas van a salir mal. Un día una persona me dijo, mire, ayúdeme con esto. Yo desde que me levanto, tengo en mi mente escenarios catastróficos. No sé cómo levantarme, me cuesta muchas veces porque me imagino todo de una manera absolutamente caótica. Y realmente eso no es lo que pasa. Sí tengo problemas, tengo situaciones, pero hay días que no puedo, que me cuesta levantarme y sé que es miedo. Posteriormente me suceden muchos episodios de ansiedad en el día. La ansiedad es el miedo irracional. La ansiedad, aunque nos protege del peligro, cuando se prolonga, empieza a generar una cárcel emocional. Esa cárcel emocional hace que pierdas todas las características y la esencia tuya. Por eso es que la ansiedad es un tema muy delicado en la vida de las personas. Todos manifestamos ansiedad, pero no podemos vivir ansiosos. La ansiedad es el cóctel emocional en donde el miedo, la culpa y el deseo no cumplido empiezan a elaborar las más terribles emociones en el sentido que cuando son tan negativas usan la imaginación para crear realidades que no existen. Recordemos muy bien que todo lo que nos imaginamos de las emociones negativas, el 90% nunca sucede. Y el 10% que sucede, no sucede como nos lo imaginamos. Entonces, el crear episodios muy catastróficos es una manera de adelantarse a qué pasaría si esto sucede. Pero el problema no es de planeación o de programación, porque hay personas que se programan para un momento difícil y pues obviamente eso crea una capacidad, una valentía y unos elementos fundamentales para poder atravesar el momento. Pero cuando yo no lo estoy haciendo como una manera de planearme o de programarme, pues simplemente lo que estoy haciendo es asustarme y el susto hace que la ansiedad empiece a manifestar una forma de adelantarse al futuro. Es que fíjese que el cerebro no piensa. Sí, sí, me entendiste bien. El cerebro no piensa, el cerebro necesita del conocimiento de la mente para poderle llevar una gran dosis de tranquilidad. Por eso estos episodios son tan importantes, porque hacen que la manifestación cerebral tenga un conocimiento psicológico y espiritual que puedan decirle, que puedan informarle a esas alertas que esto no es lo que debe ser, lo que debe comportarse o como debe manifestarse, sino que realmente debe eliminarse. No es el comportamiento de miedo el que te va a salvar, no es el episodio mental de protegerte hacia el escenario más caótico lo que te va a detener que lo vivas. Es precisamente la información de raíz la que elimina el temor. El amor es el único antídoto del miedo. Por eso cuando nosotros tenemos esos temores nocturnos de niños que estamos a oscuras, lo único que nos calma son los brazos de papá o de mamá o de una persona confiable. ¿Por qué? Porque ellos representan el amor y el amor saca el temor. Ellos pueden seguir oscuras, pero en brazos de papá y de mamá. Y ya la sensación es totalmente diferente. Allí lo reproducimos cuando nosotros tenemos amor, cuando nos sentimos enamorados, nos sentimos valientes. Y no debería ser un estado solamente momentáneo, sino debería ser un estado permanente de desarrollar los vínculos afectivos que hacen desaparecer los miedos. Cuando una persona aprende a amar, lo primero que aprende es a retirar los miedos, tanto personales como obviamente relacionales. Los temores no van a cuidarte de nada,
simplemente te están advirtiendo de algo. Por lo tanto, debe llevarse al análisis y no a la emoción. Recordemos que si revolvemos, no resolvemos, pero si tratamos individualmente cada una de las partes implicadas en la ansiedad, vamos a resolver desde la raíz y no solamente desde el síntoma. Recordemos muy bien que el miedo, siendo una emoción primaria, no puede pasar a un estado de ánimo, porque cuando se convierte en un estado de ánimo, produce grandes crisis de ansiedad. El amor debe ser el antídoto al temor y vamos a trabajar mucho en este aspecto del amor, en estos hábitos de salud mental, porque realmente ante el amor se han dicho demasiadas cosas, se han escrito demasiados libros y se han cantado millones de canciones. Pero importante, muy importante es entender el concepto del verdadero amor que quita el temor. Es el antídoto, es la medicina, es verdaderamente la sanidad en las heridas emocionales de un ser humano que obviamente va entendiendo un poco y va entendiendo muy profundo por qué cuando se manifestó la divinidad, cuando se manifestó la deidad, se hizo hombre y se hizo en forma de amor, porque precisamente es la sanidad del ser humano. Cuando dice Dios es amor y de tal manera amó Dios al mundo, son palabras demasiado, demasiado importantes porque vienen a ser la solución a la raíz del problema. Obviamente entendemos muchas veces que el amor es ese cariño, es ese estado ideal en donde todo parece bonito, donde todo parece bien, pero no solamente es ese estado, esa es una manifestación del amor, pero el verdadero amor es un elemento fundamental de justicia, de verdad y de entrega. Entender que los hábitos diarios deben estar siempre en la salud mental hace que estos episodios cobren un verdadero valor en quienes lo ven y en quienes nos replican, obviamente, a través de sus comentarios.